toda gloria y de toda honra. Aleluya. Mi alma te exalta, Santo Dios. Mi alma te alaba, bendito Rey, porque tú eres maravilloso. Vamos a entrar en la palabra en esta preciosa tarde, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de vosotros. Que la bendición del Señor siempre esté en cada corazón, hermanos. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros entramos a este lugar, o siempre cuando buscamos de la presencia del Señor, el propósito siempre es tener ese encuentro más con Dios, hermanos, y el buscarle al Señor para no dejar de que Él pueda seguir derramando de esa presencia, de esa bendición sobre nuestra vida. Bendito sea el Señor. Pues vamos a ver en Proverbios capítulo 11, versículo 14, en esta preciosa tarde, hermanos. Proverbios 11, 14. Gloria sea al Señor para siempre. Aleluya. Alabado sea Cristo Jesús. Ya tenemos ahí Proverbios 11, 14. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Leemos la palabra de Dios, hermanos, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Padre Dios amado, damos gracias por esta porción de tu palabra que hemos leído en esta tarde, Señor. Pido, Señor, la alianza de tu Espíritu Santo siempre, oh Dios, porque sin ti nada somos, Padre. Señor Dios Santo, nada podemos hacer sin ti. Encomendamos nuestra vida, Señor, en tus manos. Que, Señor, al escuchar este mensaje de tu palabra, Padre, que seas tú, Señor, hablando a tu pueblo, bendiciendo tu iglesia, Santo Rey, tocando, Padre, cada mente y cada corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, háblanos, Señor, a través de tu palabra, Padre. Señor, trata con nuestra vida conforme, Señor, a como tú quieres, Señor, hacer en nuestra vida, en cada uno de nosotros, Padre. Trayendo, Señor, esa bendición que hemos venido a la casa de Jehová. Hemos venido a tu casa, oh Santo Dios, a escuchar tu palabra. Diríjanos, Dios Santo, conforme a tu verdad, conforme a tu justicia, Señor. Trata con nuestro corazón, límpianos, oh Santo Dios, purifícanos y santifícanos en tu palabra, la cual es la verdad, Señor. Oh precioso Dios de gloria, echa fuera toda oscuridad, toda cosa, Señor, que tú ves en nuestro corazón, en nuestra mente, que no te agrada, que no sea tuya, Señor. Échalo fuera para la gloria de tu nombre, Señor. Que podamos, Señor, exaltar tu nombre con un nuevo cántico en nuestro corazón, de alabanza y de adoración y de gratitud, Señor, porque tú eres fiel y poderoso, Padre, para, Señor, restaurar, Señor, una vida. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre, que fluya esta palabra, Señor, en nuestro ser, trayendo, Señor, esa sanidad, esa liberación, Señor, trayendo, Padre Santo, Señor del cielo, esa edificación, Señor, esa exhortación, Padre. Oh Dios Santo, que se haga conforme, Señor, a tu perfecta voluntad en esta tarde. Heme aquí, Dios Santo, que para tu gloria y honra estamos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya, bendito sea Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Pues en esta preciosa tarde vamos a ver un título de este mensaje, hermanos, que es titulado Multitud de consejeros. Bendito sea el Señor para siempre. Multitud de consejeros. Pues nosotros hemos visto ahí en los proverbios que es sabiduría para nuestra vida. Cuando nosotros leemos los proverbios, encontramos ahí mucha sabiduría y mucho consejo para nuestra vida y nuestra vida espiritual. Bendito sea el Señor. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la Biblia, la palabra del Señor, es espiritual, hermanos, y nos da a nosotros a conocer esas leyes que están en los lugares celestiales. Bendito sea el Señor. Y cuando nosotros podemos entender a obedecer estas leyes celestiales, cuando obedecemos las cosas que están ahí arriba, las cosas se manifiestan aquí en la tierra y usted recibe bendición del Señor. Bendito sea Dios. Y qué precioso es, amados hermanos, cuando nosotros podemos entender o comprender esto.
para que podamos a cada paso, ¿verdad?, ser bendecidos de parte del Señor. Aún las cosas que aparecen, que vienen para nuestro mal, el Señor dice, todas las cosas le van bien a aquellos que aman a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Por eso la palabra que vemos hoy, en esta tarde, hermanos, dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Aleluya. Y qué bueno es, hermanos, cuando una vida, ¿verdad?, no tiene aquel carácter de una soberbia, de un orgullo, porque eso es el carácter de una vida que no le gusta pedir consejo a nadie. Y dice, no, yo lo voy a hacer todo. No me ayuden a nada. Que yo las hago las cosas como me van a salir bien. Y aunque no le salgan bien, pero en los ojos de esa persona le salen bien. Bendito sea el Señor. Pero ¿qué sucede, hermanos? Nosotros todos, ¿verdad? No importa qué edad estamos, todos en tiempos necesitamos esa consejería. La palabra dice que donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Hablando ya, digamos, de una nación, hablando, se puede decir, de una congregación. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros podemos ver en la historia, hermanos, en el tiempo cuando los reyes gobernaban la tierra, ¿verdad? Y hay unos reyes todavía que están, reyes, reinas en esta tierra, ¿verdad?, como lo de Inglaterra, España y en otros lugares. Pues nosotros vemos específicamente en aquellos entonces, cuando había más reyes sobre la tierra, tenían prácticamente, podemos ver el ejemplo en la Biblia también, ¿verdad? Cuando usted se va a Primera, Segunda de Reyes, se va al libro de las Crónicas, usted ahí puede ver el ejemplo de los reyes, situaciones que ellos vivieron. Usted tiene una viva experiencia que puede tener allí. Usted puede tener un consejo en vivo ahí. Bendito sea el Señor, donde usted ve algo real que sucedió en la historia humana, hermanos. ¿Y para qué estamos viendo esto? Multitud de consejeros. Pues vamos a ver, hermanos, que la Biblia nos da que los reyes tenían su grupo de consejeros. ¿Verdad? Tenían grupos de consejeros. Ellos no eran tontos, ellos no eran gente tonta, hermanos. Ellos tenían sus consejeros, pero el problema, ¿sabe cuál era? A veces había malos consejeros. Esa es otra cosa que uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Porque eso lo vemos también en las iglesias. A veces la gente, ¿verdad?, puede hacerse de un consejero de una persona y se arrima a una persona, pero esa persona no es espiritual. Así es que en vez de esa persona ayudarle a levantarlo, acercarse al Señor, en vez lo hunde más y al fin los dos salen de la iglesia corriendo. ¿Por qué? Porque esa vida no hizo de un buen consejero, ¿verdad? No buscó un buen consejero o una buena consejera. Bendito sea el Señor. Porque así como que existe el consejo de un hombre, también puede existir un consejo de una mujer. Bendito sea el Señor. Pero para eso se necesita la sabiduría del Señor, que es lo máximo. Bendito sea el Señor. Pero cada reinado, hermano, tenía su grupo de consejeros. Y eso es muy evidente. Por ejemplo, en el libro de Daniel, ¿verdad? Allí en el capítulo 1 usted puede leer que dice que el rey tenía sus consejeros. ¿Qué tipo de consejeros vemos ahí? Tenía astrólogos, tenía sus magos, tenía, entre esos pues trajeron a Daniel, ¿verdad? Daniel estaba entre medio de ellos. También estaba Ananías, Misael, Azarías. Yo lo llamo por ese nombre, hermano, porque no me gusta en lo personal, ¿verdad? Yo no lo digo por otra cosa. El que quiera usar los nombres de los otros nombres, porque sí son conocidos como los otros nombres, pero yo prefiero los nombres hebreos porque esos tienen algo que conecta con el Señor. Los otros nombres son los que le dieron el rey Nabucodonosor. Se le dieron esos nombres, pero son nombres de los dioses paganos de ellos. Pero allí vemos que estos 4 hombres hebreos, hermanos, y siendo jóvenes, como ellos tenían aquellas cualidades que Dios les había dado, ellos se presentaban ante el rey. Porque tenían y los encontraron con esa sabiduría que eran 10 veces mejores que todos los otros que tenían ahí. Y eso era porque Dios lo daba, hermanos. Pero cuando nosotros vemos que tenían consejeros, sí los tenían. También vemos el ejemplo de los consejeros malos en los tiempos, por ejemplo en el rey Roboam, ¿verdad? Usted se acuerda del hijo de Salomón, cuando él tenía sus 2 grupos de consejeros. Tenía el grupo de ancianos que estaba, ¿verdad?, que lo conocían más al padre de él, que era el rey Salomón,
que estos ya eran los ancianos, pero después tenían a los jóvenes, que eran los que creció con él. ¿Y qué pasó? Cuando él pidió consejo al un lado, a los ancianos primero le dijeron, ¿verdad? Le dieron el consejo. Háblele bien a esta gente porque ellos van a, ¿verdad? Después tú lo ganas y ellos te van a ser fiel por vida. Y después les dice a los jóvenes, ¿verdad? ¿Qué me aconsejan ustedes? Y como que tenía su corazón un poquito más allí porque eran como amigos también, ¿verdad? Porque se conocían más. Y en eso le dijeron, tú eres el rey, tú puedes hacer lo que tú quieres, dígame esto, ¿verdad? Así que, ¿qué consejo tomó? El consejo malo. Bendito sea el Señor. Cuando una vida toma un consejo malo, hermano, ¿cómo le va a ir? No le va a ir bien, ¿verdad? Le va a ir mal. Y eso lo vemos nosotros en la Biblia. Y todo eso está ahí para usted y para mí, para que podamos recibir esos consejos. Que podamos nosotros aprender de esos ejemplos. Bendito sea Dios para siempre. Y también vemos, hermanos, así tenían diferentes consejeros para diferentes cosas. Lo que es, por ejemplo, si querían saber sobre la ciencia, cuando, digamos, era la astrología, cuando era el tiempo, digamos, de guerra, querían saber y agarrar consejería. Tenían sus expertos para cada cosa, hermanos. Por eso nosotros vemos aquí cuando hemos abierto, dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Pero en esa de consejería, tenemos que asegurarnos que son consejerías buenas. Bendito sea el Señor. Aleluya, bendito sea Dios. Pero entre todo eso, hermanos, entre toda la consejería que se puede tener, está el consejo de Dios. Y no hay como el consejo de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Pues mire lo que nos dice a nosotros Salmo 119, versículo 24, sobre esto. Así como vidas pueden tener bastantes consejeros, así como ancianos y jóvenes. La palabra nos enseña aquí, dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Bendito sea el Señor para siempre. Mire qué precioso es eso. Qué hermoso es la palabra del Señor. Acuérdese, cuando nosotros hicimos ese estudio que vimos sobre las leyes de Dios, los testimonios son las palabras, los dichos que el Señor nos ha dejado. Y eso nosotros lo tenemos aquí, amados hermanos. Bendito sea Dios para siempre. Y encontramos muchos ejemplos que nos ayudan, que le ayudarán a usted a tomar cada paso en esta vida para asegurarse que pueda llegar hasta el final, que es nuestra meta. Bendito sea el Señor. El que no se agarra del consejo del Señor, tarde o temprano, ¿verdad? Si no tiene un buen consejo al lado, pero también para llegar al cielo, hermano, se necesita el consejo de Dios, ¿verdad? Usted puede tener un buen consejero para todas otras cosas de aquí en la tierra, pero cuando estamos hablando de las cosas del Señor, no hay como el consejo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque líderes en una iglesia, pastores, pueden darle un buen consejo a usted conforme la palabra, pero también, amados hermanos, hay tratos y hay situaciones que a veces son cosas tan delicadas, son cosas tan, ¿verdad?, al extremo, de que usted no puede hacer una decisión sencilla si no viene directo de Dios. Si usted no está seguro que es Dios, hermanos, y hay situaciones que nos vienen así, hermanos, y Dios permite que esas situaciones nos vengan a nuestras vidas para que nosotros podamos alzar nuestros ojos al cielo y poder darle la gloria a Dios y buscar su rostro para que podamos tener una comunión íntima con el Señor. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces, hermanos, en la vida, que llegan momentos difíciles. A veces son momentos que son críticos de tiempo. A veces son momentos difíciles porque son tiempos de vida o de muerte física, estamos hablando. A veces son casos con los hijos o los nietos, que son situaciones que a veces hay decisiones que se tienen que hacer. Y no hay las más peores, que son decisiones tremendas y también el tiempo se va acabando. Esas son cosas, hermanos, que se necesita muchas veces el consejo de arriba para que uno pueda tomar el paso firme en el Señor. Y ejemplos que otros vivieron encontramos en la Biblia también, por ejemplo, estar esperando la respuesta del Señor, lo que es buscar la sabiduría, lo que son consejos de la prudencia y cómo usarla, todo eso está allí. Pero hermanos,
cuando buscamos, digamos, los testimonios de Dios, hablando sobre los testimonios de Dios, es decir, el consejo de la palabra de Dios. Vámonos a 2 Crónicas, capítulo 18, versículos 5 al 7. Vamos a leer esta parte ahí, miren. Porque uno puede bien buscar el rostro del Señor y el consejo del Señor. Y no hay nada como el consejo del Señor. Porque el Señor le va a hablar lo que usted necesita conocer o hacer. Pero miren qué sucedió en este escenario con estos reyes. Dice la palabra: entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad? Ese fue el rey, bendito sea el Señor, el rey Asaf. Dice aquí, 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad? ¿Y me estaré quieto o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Miren, eso yo puedo decir que sería un mal consejo. Pero vamos a seguir leyendo. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Perdón, yo dije Asaf, pero es Acab. Ese es el rey Acab, ¿verdad? El que se había casado con la Jezabel. Y en este entonces estaban los dos reyes. El rey de Israel, que eran los de las 10 tribus, que en ese entonces era el rey Acab, que iba a ir a la guerra, pero tenía ya una amistad con Josafat. Josafat tiene en la Biblia, hermanos, se puede decir, un récord de que él caminó con el Señor. Tuvo sus errores, sí, pero también la Biblia lo menciona como alguien que buscaba de Dios, que buscaba el consejo de Dios. Y cuando estando ahí sentado con los dos reyes, trajeron estos profetas falsos que supuestamente hablaban de parte de Dios y les decía: sí, id, porque Dios les va a entregar. Ya veo, hermano, que el tener malos consejeros le llega mal a uno. Pero en este entonces Josafat, teniendo esta sabiduría de Dios, preguntó y dijo: ¿no hay aquí entre ustedes un profeta de Jehová? Pero mire las palabras del rey Acab. Él dijo: sí, está allá Micaías, hijo de Imla, pero yo lo aborrezco, porque no me profetiza lo que yo quiero, no me da el consejo que yo quiero, no me dirige en lo que yo quiero hacer. Y eso nosotros tenemos que tener eso muy en cuenta, hermanos, que cuando nosotros buscamos lo que Dios quiere para nuestra vida, a veces va a ser lo que a nosotros no nos gusta, va a ser contrario a lo que nuestra voluntad quiere hacer. Pero allí es donde nosotros tenemos esa decisión, que tenemos que someternos a la palabra del Señor, a los testimonios de Dios. Porque vimos, hermanos, en el Salmo 119, leímos allí que dice: pues tus testimonios son mis delicias, ¿verdad? Esas palabras que brotan del Señor son de vida y son para darle vida y vida en abundancia a usted, hermanos. Y cuando hablamos de eso dice: y son mis consejeros. Así es que cuando nosotros hablamos de tener consejería, no hay nada mejor consejería, amados hermanos, que la palabra de Dios directamente. Especialmente cuando el Señor está confirmando nuestra vida, está hablando a nuestra vida, y nosotros no podemos hacernos ni para la derecha ni para la izquierda, porque sabemos que el Señor nos está hablando a nosotros mismos. Porque yo he visto vidas, amados hermanos, que a veces van a pedir un consejo. Y fíjense que ellos van a pedir un consejo y son un poquito como ese rey Acab también. Porque ellos se van a ver al profeta
Dios lo usa. Pero ¿sabe qué? Cuando verdaderamente es alguien que tiene el don de profecía, y ellos van, porque ellos quieren buscar algo. Sí, yo quiero que el Señor me hable, pero cuando el Señor por su misericordia les habla lo que ellos no quieren. ¿Usted cómo cree que ellos lo van a hacer? No. Después se van a buscar a otro, porque no están satisfechos con la respuesta que Dios les dio. Así que se van a buscar a otro y van a buscar ahí. Y después se van a buscar a un pastor, y después se van a buscar a otro, porque están buscando a alguien que les diga lo que su deseo de su corazón quiere hacer, no lo que Dios quiere para ellos. Y eso es lo importante, amados hermanos, que tenemos que tomar en esta multitud de consejeros, amados hermanos. Podemos tomar consejos, pero asegúrense que esos consejos son buenos, que esos consejos son, ¿verdad?, conforme a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque vemos muchos ejemplos en la Biblia por consejos así como esto, que después que Micaías les dijo, cuando ustedes van yo vi, y les dijo que se iba a morir rey Acab, y como no les gustó lo mandaron de regreso para allá. ¿Y ellos qué pasó? Se fueron a la guerra. ¿Cómo terminó Acab? Muerto. Así que ahí tenemos la respuesta, hermanos. Dios nos habla a nosotros en nuestra vida. Mire, amados hermanos, esta palabra nos ayuda en cada día de nuestra vida. Y voy a dar unos ejemplos, hermanos, de cosas que se han vivido en la vida. Cosas que pasan, hermanos, no solo hablando en la iglesia, sino que cosas que pasan en la vida. Pero miren, han habido casos, por ejemplo, cuando alguien, a mí en unos casos, a mí me han hecho el mal, me han hecho, se puede decir, injusticias. Y eso ha sido, digamos, a veces ha sido alguien en una posición de autoridad. Y cuando después le hacen a uno un mal, pues ¿qué hace uno? ¿Cómo uno responde? Pues aquí están los consejos. ¿Cómo yo debo responder? ¿Debo responder? Y si debo responder, ¿cómo debo responder? Todo está aquí. Nos habla el Señor. Cuando nosotros no estamos seguros, para eso está la oración. Y viene un Señor, muéstrame, enséñame, ayúdame. ¿Verdad? A veces es algo que nosotros quizás no hemos leído, no hemos entendido, pero cuando el Señor nos indica y después llegamos a la Biblia, está. Ahí el Señor nos está mostrando y nos trae la atención, nos abre el entendimiento para entender esa porción y decimos, gracias Señor, tú me has dado la respuesta en lo que debo hacer. Y fíjense, esas cosas son así, porque cuando en una ocasión pues me hicieron una injusticia, una maldad, que se puede decir de esa forma, ¿qué hago yo? Llego a la casa, me pongo en oración y como la palabra dice, ¿verdad? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y como esa cosa sucedió, digamos, en una iglesia, pues ¿qué sucede? La otra vez que yo llegué, yo dije, cuando yo llegue de regreso a esa iglesia, yo le voy a pagar a esa hermana, porque era una hermana. Y bueno, cuando yo llego ahí, y ella estaba ahí con su carita, yo le digo, en una sinceridad de corazón. Y esa sinceridad de corazón la tenía ya, ¿sabe por qué? Porque ya venía orado, ya venía entregado eso a los pies de Cristo, esa situación. Así que yo no venía con mi mente o con mi sabiduría humana, no, yo venía buscando obedecer la palabra del Señor, buscando cumplir la palabra del Señor, tomando el consejo de la palabra del Señor que dice no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Y qué sucedió? Cuando le veo con una mirada digamos, de amor y esa mirada genuina, como hermano en Cristo, le digo, hermano, le voy a dar un abrazo en el amor del Señor. Pues, y cuando le abrazo, y ella me abrazó, sentí, yo no sé si ella sintió, pero yo sí sentí, que dentro de mí, dentro de ella, salió algo, y se fue así, directo para arriba. Y de ahí, hermanos, las cosas se estaban bien. El vencer, hermanos, pero tomar el consejo que está en la palabra. En otras ocasiones había casos, hermanos, de que cuando yo trabajaba así en el área de la música, ¿verdad? Que yo estaba todavía aprendiendo y me pusieron porque se dieron cuenta que yo ya había aprendido un poco el keyboard, pero yo no había aprendido a tocar con otros que estaban, ¿verdad?, en un grupo.
¿Y qué sucede? Cuando ya uno tiene que trabajar en un grupo, tiene que someterse al líder. Pero también cuando ahí estaba el líder hacía unas sus cosas que yo decía, esto no está bien. Porque también el Señor me reprendía a mí haciendo ciertas cosas. Y había decisiones a veces que íbamos a hacer. Y yo le daba mis sugerencias. Pero él no las quería tomar y él quería por otro lado. Y a veces yo también, y verdad me agarraba así, nos agarrábamos, no de pleito, pero de palabras. ¿Y cómo queda uno cuando esas cosas suceden? No queda bien ante el Señor, ¿verdad? Después uno está ahí, ¿por qué no siento tu presencia, Señor? Porque se ha peleado con el hermano, tiene algo que arreglar. Esas cosas yo las viví también, hermanos. Pero ¿sabe qué? Cuando uno va aprendiendo en este camino, ya después uno se da cuenta, cuando la palabra del Señor le va diciendo a uno, el que guarda su boca, guarda su alma. Bendito sea el Señor para siempre. Y cuando uno, amados hermanos, pero también dice, ahí está en Proverbios 13:3, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. ¿Y qué sucede, hermanos? De que ya cuando uno va aprendiendo un poquito más y uno dice, no vale la pena perder la comunión con el Señor. Mejor yo me voy a callar, mejor yo no me voy a pelear con el líder de la música, porque él es el líder, que él hace las decisiones. Mejor lo que voy a hacer, yo voy a llevar esta sugerencia que hice, que fue rechazada como nada, lo voy a llevar al Señor. Y después uno lo lleva a la oración. Y cuando uno lo lleva a la oración, hermano, uno le dice al Señor, Señor, si esta decisión para hacer esto es mejor de esta forma, y en esto tú ves, Señor, que esto va limpio, va recto, yo te pido, Padre Santo, que tú le pongas en la cabeza, en el corazón a esta vida, que lo haga de esa forma. Pero si no, pues ponme a mí en paz de eso. Porque a veces le agarra a uno, ¿verdad? Que uno quiere ver las cosas de la forma de uno también. Y no todo es así también, porque a veces uno no lo tiene correcto, lo tiene mal. Y tiene que también uno ser suficiente humilde para reconocer cuando uno ha hecho mal. Así es que a veces van a haber veces, como yo he explicado antes, que Dios a uno le habla y le dice, tú estás mal, hijo. Así es que deje eso ir. Y Dios le da paz a uno. Pero también en esta ocasión, hermanos, estaba buena la decisión, era la forma correcta de hacer las cosas. Lo que pasa es que en ese momento fue rechazado porque, como decir, no, yo soy el líder, voy a hacer así. Pero cuando uno lo lleva a la oración, hermano, 2 días después de un culto que había terminado, después me dice, ¿sabe? Como usted dijo, vamos a hacer las cosas de esta forma, hagámoslo de esa forma. Mire cómo Dios cambia las mentes y los corazones. No tuve que yo estar peleando y no tuve que yo estar metiéndome con ir a reclamarle a fulano, a mengano, no. Voy donde el Señor y le pido al Señor. Lo pongo ahí a los pies de Cristo y yo espero la respuesta del Señor. Y después la respuesta viene en formas que nosotros no podemos entender cómo el Señor lo hace, pero Él lo hace, ¿verdad? Porque Dios en su justicia, Él deja las cosas en paz. Y yo decía, wow, Señor, porque ahora, ¿verdad? Vamos a hacer las cosas en la sugerencia que yo dije, y tú has cambiado esa mente, ese corazón, y lo has hecho en una forma que estamos en paz. Estamos en paz para seguir trabajando juntos como hermanos en Cristo Jesús. Y eso es maravilloso, hermanos. Esas son las cosas que Dios hace. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Qué dice la palabra en nuestra vida, hermanos? Nos dice, humillaos pues, ahí en 1 Pedro 5, 6 y 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando nosotros tomamos el consejo de Dios y lo ponemos por práctica y aprendemos a esperar en Él, sea que el Señor nos diga a nosotros, va bien, o sea que el Señor nos diga, no, eso no está bien, arregla eso. Si nosotros nos humillamos al Señor cuando Él nos habla y le obedecemos, tomamos el consejo del Señor, nos va a ir bien, hermanos. Bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. Ahí pienso que está así. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y el versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, ¿verdad? Ahí lo está diciendo, no se quede usted con esa ansiedad, no se quede usted con esas noches que no puede dormir porque está ahí que la mente pensar y pensar. No, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, porque Dios quiere que nosotros podamos descansar en Él.
Por eso Jesús dijo, ¿verdad? Venid a mí todos aquellos que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Bendito sea el Señor para siempre. Alabado sea el Señor. Y qué lindo es, hermanos, porque cuando uno pone esas cosas al Señor y uno ve la gloria del Señor, qué precioso es, ¿verdad? Porque tenemos un Dios grande que nosotros, ¿qué somos? No somos nada. Pero cuando vemos la respuesta y cómo Dios nos ha respondido, ¿verdad? Eso que deja en nuestro corazón, gratitud, alabanza, aumento de fe, nos enamoramos del Señor más, porque vemos que nosotros no merecemos eso, no merecemos nada, pero sin embargo el Señor nos bendice. ¿Por qué? Porque Él quiere que lleguemos hasta el final. Él dice, nuestro Padre ha dicho en su palabra de que a Él le place daros el reino. Bendito sea el Señor para siempre. Por eso es que el Señor, ¿verdad? Él está presto para contestarle su petición, para contestársela o para decirle para bien o para decirle tú estás mal, arréglate, ¿verdad? Pero muchas veces a nosotros no nos gusta escuchar el consejo cuando no nos va a dar lo que queremos, ¿verdad? Y a veces hay cosas, a veces hay respuestas que el Señor las contesta, pero no es en la forma como nosotros queremos también, ¿verdad? Eso pasa también. A veces nosotros recibimos la respuesta, pero no en la forma como nosotros queríamos. O la recibimos en parte, porque la otra parte estaba mal. Una parte estaba bien, la otra parte estaba mal. Y tenemos que aprender, hermanos, a ser, ¿verdad?, humildes para poder darle gracias al Señor por la corrección, porque ahí hay corrección también de parte del Señor para nuestra vida. Bendito sea Dios para siempre. Ahora, amados hermanos, yo no sé si otro ejemplo de eso, yo no sé si lo he explicado antes, pero yo me acuerdo que he explicado en parte cómo fue que el Señor, ¿verdad?, trató con mi vida para venirme para acá, para Perth. Pero esto sí les digo, amados hermanos, de que mientras yo estaba allá, habían dos oportunidades, dos posibilidades, ¿verdad? Una sería para irme para New South Wales y otra era para venirme para acá, para Perth. Y las dos estaban como simultáneamente allí abiertas. Necesidad en dos lados. En ese entonces New South Wales estaba en llamas, pues, ¿verdad? Porque ahí estaban las llamas encendidas en New South Wales. Pero bueno, yo no me importa de eso. Yo buscando la presencia del Señor, yo buscando la dirección del Señor. Y resulta, amados hermanos, de que llegan momentos en nuestra vida que a veces también no recibimos respuesta. ¿Sabe por qué? Porque ya el Señor conoce de que usted conoce el suficiente en la palabra para aquella decisión que usted está buscando, que usted ya conoce la decisión que tiene que hacer por la palabra que ya usted ha entendido, ¿verdad? Dios responde muchas veces cuando tenemos algo que no hemos entendido, pero a veces, hermanos, nos encontramos en una situación como que llegamos a una pared y lo único que usted puede hacer es tomar a derecha o a la izquierda, y uno dice, bueno, tengo estas dos decisiones, pero ¿cuál es? Y uno busca del Señor y no hay respuesta. Y uno dice, Señor, pero el tiempo se está acabando, pero no hay respuesta. ¿Y cómo se hace en esas situaciones? Bendito sea el Señor. Mire, la respuesta ya está en la Biblia. Proverbios 3, 5 y 6. Esta le va a ayudar siempre, hermanos. Me ha ayudado a mí en muchas ocasiones. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Mire cómo nos dice. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Y sabe lo que sucedió, hermanos? Porque yo les digo que yo no recibí una respuesta como yo pensaba que lo iba a recibir, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados que el Señor nos responda en formas que nosotros hemos recibido antes. Por ejemplo, hay vidas que reciben bastante por sueño, otros reciben bastante por visión y otros reciben, ¿verdad?, como una mixta de las dos. O sea que yo estaba ahí esperando la respuesta, ¿verdad?, en esas formas como yo estaba acostumbrado a recibir del Señor, pero no me venía ni por ninguno de esos canales que yo estoy acostumbrado. ¿Por qué, hermanos? Porque era un caso de lo que ya uno conoce de Biblia,
de lo que ya uno entiende de la palabra, ya estaba la respuesta ahí. Lo único que necesitaba uno es meterse más en el temor a Dios y ya, ahí está la respuesta. Así que yo me metí en el temor a Dios y empecé a pensar, hermanos, empezando a pensar bíblicamente conforme al consejo de la palabra. ¿Y sabe qué me tocó pensar? Y yo dije, bueno, si yo me voy para New South Wales, ¿qué va a suceder con el pueblo aquí? Estamos hablando de Melbourne. ¿Qué va a suceder allí? ¿Verdad? Porque si yo me voy para allá, no es con la misión de a mí, es con otro pastor que no lo conocen. Y al final, ¿cómo va a quedar el pueblo? ¿Quedará el pueblo en paz en su corazón o quedar con duda? ¿Pensará el pueblo, se fue para allá porque tuvo problemas y tanta cosa con el pastor que estaba allí y va a meter eso duda con el pastor que estaba? ¿O qué va a suceder? Van a pensar que, a saber por qué se fue allá, dejó la misión completamente. Puede ser que haya algo malo o corrupción en la misión. ¿Y qué pasa con el pueblo? ¿Cómo se deja eso? ¿Verdad que eso se suena como que deja una cola de destrucción, de confusión y de todo eso? Así que cuando uno está viendo esa situación y uno dice, bueno, si voy para allá, esta situación se está viendo así. Pero si me voy para el otro lado, está todavía con la misión, hay la necesidad ya. Y aunque me voy, los hermanos entenderán porque saben la condición, ¿verdad? De aquí, de que el líder tiene que salir por ley. Y se necesita también aquí. Así que ellos, aunque la vida siempre quedan con eso en su corazón, ¿verdad? Pero quedan entendidos. Y no queda una situación de destrucción, no queda una situación donde están apuntando los dedos, que por esto se fue, que por aquello se fue. No. Y queda en paz la situación. Y eso, fíjense, cuando uno lo va pesando por la palabra, pues es bien obvio la decisión, el resultado, ¿verdad? Porque ya cuando no hay una respuesta y el Señor le está indicando, y hay dos, porque las dos se pueden aparecer que están buenas, pero no las dos eran la respuesta, había una respuesta. Bendito sea el Señor para siempre. Por eso, amados hermanos, cuando uno empieza a buscar del Señor, el Señor mismo le da a uno. Y créanme lo que cuando uno busca y busca en el temor a Dios, ¿verdad? Aunque créanmelo, que cuando hay ofertas así, uno dice en la carne, ¿verdad? Yo digo en el corazón propio, uno dice, bueno, yo me quiero ir para acá. Y yo les ser sincero en esto. Yo estaba pensando, yo estaba jalando más para New South Wales. Pero como yo no estoy para lo que yo quiero, sino para lo que Dios quiere, así que yo dije, en esta situación, pesando las cosas así, pesando las cosas en el temor a Jehová, con la palabra, me voy para Perth. Y esa fue la dirección del Señor, hermanos. Y yo le digo, no son decisiones fáciles, porque también tenía aquello que el tiempo, hermanos, el tiempo me decía, el espíritu no me tenía quieto dentro en el espíritu. Yo sentía que cada día que pasaba, era algo que decía, era tiempo crítico que decía, ya, tienes que salir de aquí, tienes que salir de aquí. Y eso, amados hermanos, son cosas que le llegan a uno en la vida. Y hay muchos diferentes escenarios y formas como eso puede llegar. Pero cuando nosotros tomamos el consejo de Dios, es mejor obedecer al Señor, hermanos. Y aunque eso vaya en contra de nuestros deseos de cómo nosotros queremos, o cuando nosotros queremos, aunque vaya en contra de todo eso, es mejor, 1000 veces mejor, seguir a Cristo. Porque muchos caminos se pueden aparecer como caminos, ¿verdad?, de vida, pero son de muerte. Y eso es porque solo hay un camino de vida, y ese es Cristo Jesús. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a ver Josué capítulo 1 versículo 8 para ir terminando este mensaje, hermano. Bendito sea el Señor. Mire el consejo que la palabra del Señor, esos testimonios, esa palabra que salió de la boca de nuestro Dios, lo que nos dice a nosotros en Josué 1:8. Se lo digo a Josué, pero también es para nosotros. Mire, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ahí está la condición, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es el consejo que el Señor nos da en su palabra. Y la palabra ahí de que nos dice es, la clave ahí que nos está diciendo, bueno, nos está diciendo que cada día tenemos que ver la palabra, pero nos dice no solo leerla, sino que meditar en ella. ¿El meditar qué es, hermanos? Para que nos vaya bien, porque cuando uno medita en ella es porque uno está queriendo sacarle provecho a la palabra. ¿De qué forma? Entenderla. Porque si uno solo la lee, hay cosas que uno la va a leer y va a seguir leyendo y medio va a entender unas cosas y otras cosas no las va a entender. Pero cuando uno medita, eso se toca de pausar, pensar, analizar. A veces le toca estudiar. Eso es el meditar, para que podamos entenderlo, para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que está escrito, porque después es cuando se cumple la otra parte. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aún las cosas que presentan como que si fueran para mal, pero saldrán para bien. ¿Por qué? Porque hemos guardado ese tiempo en meditar en la palabra de Dios. Y ese es de todos los días, hermano. Eso no solo le toca al pastor, no solo le toca porque yo no me toca predicar y yo no me toca dar estudios. No, eso le toca a todos. ¿Saben por qué? Porque algo que sí nos toca a todos nosotros, que Dios sí nos presenta vidas durante el día. Y aunque solo para decirle Jesucristo te ama, aunque para darle un consejo de la palabra corta, pero sí el Señor nos presenta a nosotros con esas situaciones de poder hablarle a alguien de Cristo. Y eso las presenta por todos lados, hermanos, por todos lados. Así es que aunque sea para eso, también le ayuda, pero para guardarse también uno mismo de decisiones, de palabras, de cosas que vienen a nuestro diario vivir, ¿verdad? Porque Jesús dijo, suficiente es el mal de cada día, porque cada día tenemos que terminar el día en victoria. ¿Y cómo lo vamos a terminar en victoria? Por medio de obedecer y practicar la palabra del Señor. Para eso hay que meditar en ella, ¿verdad? Y meditar en ella cada día, ¿verdad? Tener esa porción de día y de noche. Bendito sea el Señor. Estamos hablando de que apartamos un tiempito en el día, apartamos un tiempito en la noche. Y así, amados hermanos, meditar un poco en esa palabra. ¿Para qué? Para que vayamos aprendiendo un poco más, para que el Señor nos vaya instruyendo un poco más, ¿verdad? Porque ya le dije, el mejor consejero, no hay como Dios. Y Él está presto para aconsejarnos. Él está presto para ayudarnos en su vida personal, en cosas que son secretas, que solo usted en su corazón lo tiene ahí. Pero miren, Dios está presto para contestar todas esas. Así como el Señor me contestó mis peticiones que yo tenía en mi corazón, hermano, me llevó a 3 diferentes países. Y ahí me fue confirmando y me fue hablando las cosas y yo viendo las cosas. Y entendiendo de lo que el Señor me hablaba en cada una de esas peticiones, me las fue contestando el Señor ahí. Bendito sea el Señor para siempre. Así es que, amados hermanos, tenemos una multitud de consejeros en la palabra del Señor. Ahí nosotros vemos, ¿verdad?, profetas, escenarios, ¿verdad?, vidas que pasaron, vidas que hicieron malas decisiones. Tenemos todos esos consejos, hermanos, en la palabra del Señor. Así es que tomemos provecho de estos consejeros que el Señor nos ha dado, los testimonios de Dios. No hay como ellos. ¿Para qué? Para que al guardarnos, todo va a prosperar en nuestro camino y nos saldrá bien. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos, darle gracias al Señor por esta porción de su palabra.